Madre mía, la que se ha liado ahora con Can Yaman y Demet Özdemir. Esto está que arde, señores. Es que no hay día que no salten noticias nuevas sobre esta pareja que parece sacada de una telenovela, pero de las buenas, de las que te enganchan hasta el final. A ver, que todos sabemos que estos dos tuvieron su historia, ¿verdad? Se comían con los ojos en Erkencikus, la química era brutal, se notaba a kilómetros. Y luego pues saltaron los rumores, las fotos, y todo parecía indicar que lo nuestro era más que un simple rodaje. Pero luego, ¡zas! Se acabó. Cada uno por su lado, o eso decían. Pero ahora, prepárense para el salseo gordo. Porque parece ser que ese amor, ese que creíamos enterrado, está más vivo que nunca. Y ojo, que no me refiero a un simple hola, ¿qué tal?, de vez en cuando. Aquí hay algo más. Algo que huele a secreto, a un romance oculto que están intentando mantener bajo llave. ¿Por qué tanto secretismo? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque seamos sinceros, si estuvieran juntos y felices, ¿por qué no gritarlo a los cuatro vientos? A Can Yaman le encanta la atención, y Demet Özdemir tampoco se queda corta. Entonces, ¿qué les frena? Para ser honestos, yo creo que esto va más allá de una simple reconciliación. Creo que hay algo estratégico detrás de todo esto. Quizás quieren mantener la expectativa, crear un aura de misterio que atraiga más miradas. O a lo mejor simplemente quieren proteger algo que para ellos es muy valioso y no quieren que el huracán mediático lo destroce otra vez. Muchos dicen que es pura coincidencia, que se han cruzado por casualidad y que ha saltado la chispa. Pero yo sospecho que hay más planificación. A lo mejor están esperando el momento perfecto para anunciar algo grande, un regreso que revolucione las redes sociales. Imagínense, la pareja de moda de Turquía vuelve a estar junta y con un proyecto nuevo. Sería un bombazo. ¿Y la razón oculta? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Yo creo que no es solo por amor, o al menos no solo por amor. Hay intereses profesionales en juego. Ambos están en la cima, con carreras meteóricas. Un romance público entre ellos no solo les daría más fama individual, sino que podría abrirles puertas a proyectos conjuntos aún más grandes, tanto en Turquía como internacionalmente. Piensen en los contratos publicitarios, en las series que podrían protagonizar juntos, sería una mina de oro. Además, recordemos que a veces en este mundillo las parejas se reencontran justo cuando uno de los dos está a punto de lanzar un proyecto importante, o cuando su popularidad decae un poco. ¿Es este el caso? ¿Está Can promocionando algo? ¿O Demet? Es difícil saberlo con tanta información cruzada y tanto rumor. Pero lo que sí está claro es que la chispa sigue ahí. Las miradas, los gestos, las sutiles publicaciones en redes sociales, todo apunta a que algo pasa. Y no creo que sea casualidad que justo ahora salgan estas fotos, o que coincidan en los mismos sitios. Quizás el amor secreto es el que les permite controlar la narrativa. Si ellos deciden cuándo y cómo se sabe algo, tienen el poder. Si lo hicieran público de golpe, estarían a merced de los medios y de la opinión pública. Mantenerlo en secreto les da el control, les permite saborear el momento y decidir el mejor momento para su gran regreso. Ojo, que no digo que no haya amor de por medio. Eso sería negar la evidencia. La química que tenían era innegable. Pero creo que ahora mismo, más que nunca, están sabiendo jugar sus cartas. Un amor secreto con un toque de estrategia profesional, y quién sabe, quizás con un proyecto futuro que los vuelva a unir en pantalla. A mí me parece fascinante cómo funciona todo esto. Cómo pueden tener una relación tan intensa y a la vez tan discreta. Es un arte, diría yo. Un arte que a Can y Demet parecen dominar a la perfección. ¿Y ustedes qué opinan de todo este lío? ¿Creen que su amor secreto es solo para mantener la expectación, o realmente están intentando proteger algo más? Me muero de ganas por saber qué piensan.